Este nuevo episodio de Hitos de la Historia hoy día tiene que ver con filosofía, con lecturas recomendadas. Vamos a hablar de eso, de libros. Vamos a hablar también de miradas diferentes de distintos puntos de vista. Está junto a nosotros hoy día para conversar sobre su libro, publicado en 2023. Ahí está, Sergio Rojas, El asco y el grito, la violencia más acá de la representación. El libro es de Paidós, editado obviamente por esa, junto con Editorial Planeta. Y Sergio Rojas es filósofo, doctor en literatura, profesor además de la Universidad de Chile, está ahí en la Facultad de Artes, pero también está en la Facultad de Filosofía y Humanidades. Y de hecho es reconocido por su gran cantidad de libros y también de artículos que tienen que ver con su trabajo. Le damos la bienvenida a Sergio y le agradecemos el tiempo. ¿Cómo está? Hola Armando. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación a esta conversación. Sí, pues el asco y el grito, este libro que para los que nos adentramos por primera vez en esta mirada tan compleja a veces de entender ciertos conceptos, es muy interesante ver cómo se van desarrollando las distintas ideas. Lo primero es en qué momento nace la idea de este libro, cómo se concreta, por qué publicar un libro y por qué el nombre también, El asco y el grito. Mm, sí, bueno, la verdad es que el asunto del libro es la violencia, ¿no? El subtítulo del libro es un poco más descriptivo, es la violencia más acá de la representación. Y bueno, es un tema, es un asunto, más que un tema, es un territorio, ¿no? La violencia es un territorio que me ha inquietado durante mucho tiempo, durante muchos años, digamos, yo diría décadas, ¿no? En el curso del tiempo uno va descubriendo que los temas aparentemente nuevos relativamente recientes, en realidad son temas que han estado siempre allí. Y en ese sentido, entonces, este libro ¿cómo se puede decir? Es como el desenlace, ¿no? De reflexiones que tienen una larga data, ¿no? Y el asunto es justamente eso, o sea, reflexionar la violencia más acá de la representación, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa pensar la violencia no como la entendemos habitualmente o como nos la representamos habitualmente, ¿no es cierto? Como aquello que ocurre entre, entre el victimario y la víctima, ¿no? Por así decirlo. La violencia como un acontecimiento puntual, que tiene fecha, que tiene un lugar en donde ocurre, es la violencia que protagoniza habitualmente los medios de comunicación, los titulares de la prensa. Acá, más acá de la representación significa justamente ir desplazarnos, ¿no? Desde ese lugar en donde la violencia se entiende como un acontecimiento para pensarla como un orden, la violencia como un orden, como un régimen, del cual esos acontecimientos puntuales que hacen de la violencia aparentemente algo excepcional, en realidad son expresión, ¿no? Son la expresión, son el síntoma de un régimen de violencia al cual nos habituamos, un régimen de violencia en el cual nos domiciliamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, una de las preguntas fundamentales, diría yo, que recorre el libro en sus distintos capítulos, no es tanto la consabida pregunta de cómo es que los seres humanos a veces son capaces de tal o cual acción de aniquilamiento, ¿no? De indignidad sobre otros seres humanos, sino que yo diría que es una pregunta un poco más fundamental, y es cómo es que en general nos habituamos, nos domiciliamos, ¿no? En un régimen de violencia que se invisibiliza, se naturaliza, y en ese sentido es que hablo en más de un momento de un régimen de violencia de grado cero, ¿no? Grado cero no significa que no haya violencia, significa que no se ve, ¿no? Que no se percibe porque se ha transformado en algo habitual. Bueno, y el título del libro, El asco y el grito, que me gusta mucho ese título, fue una idea de la editora, ¿no? De Ana Rodríguez, que fue la editora desde Paidós Planeta del libro, y es un trabajo impecable, digamos, de lectura, de conversación en el último tiempo, ya en el proceso de edición del libro. Y en un momento ella me dice, Sergio, ¿qué te parece este título? ¿No? Y que el que va en este momento como título baja a subtítulo, y ¿qué pasaría con este título? Y dime si te gusta o no. La verdad es que le di vuelta, no sé, no más de 2 horas, y el título no solamente me pareció bien, sino que me encantó, me parece que es muy, muy ajustado, digamos.
Bueno, hay algo interesante también que es lo que te decía al inicio, ¿no es cierto?, de meterse y lo que tú dices también, en la concepción de violencia. De hecho, tú lo relatas aquí en el libro porque hay varios puntos que tú pones sobre la mesa en materia de discusión. Uno de ellos, el que me pareció muy interesante, dentro de varios, es la revolución. Mm. ¿Cómo se une ahí el tema de la violencia y cómo tú también desmitificas, no sé si le quitas esta cultura de la revolución y todo el tema? No sé si nos puede explicar brevemente de eso, porque en el libro está muy desarrollado, pero es una Mm. concepción distinta y también se mete ahí la revolución con una concepción distinta frente a la violencia también. Claro, sí, es un tema bastante complejo, como tú dices. A ver, esa reflexión sobre la revolución, sobre la idea de revolución, está en el libro abordada especialmente, no únicamente, pero yo diría especialmente en el capítulo que dedico al concepto de infrapolítica. La, la infrapolítica, que es un concepto, la infrapolítica es una especie de hipótesis, ¿no? Es una hipótesis de trabajo, ¿no? No podemos hablar de la infrapolítica como si fuera algo evidente, que evidentemente existe, ¿no? Como la política, ¿no? Sino que es una hipótesis. Y, y es ahí en donde, claro, reflexiono críticamente la idea de revolución, tomando, dialogando, digámoslo así, con las ideas, por ejemplo, de Alberto Moreira, un filósofo español que yo diría que es uno de los que más, si es que no el que más ha desarrollado hace ya un tiempo, varios años, digamos, el concepto de infrapolítica. Hay otros autores y autoras que también lo han desarrollado, pero el que me hace más sentido, digamos, correspondiendo a mis propios intereses, es el concepto que ha desarrollado Alberto. Y, y desde ese concepto, la revolución aparece como una idea esencialmente moderna. O sea, digamos, la revolución sería la esencia de la política moderna. De hecho, la política moderna nace, si tomamos las fechas que es consensuadas, digamos, ¿no? Respecto a la historia universal, así que podemos sostener todavía el concepto de historia universal, la política moderna nace con la Revolución Francesa. O sea, es la idea de que es posible, el ser humano, digamos, tiene la posibilidad de tomar las riendas de la historia, y eso significa transformarla radicalmente, ¿no? Es lo que hoy día llamamos nosotros transformaciones estructurales, ¿no? En el caso de la Revolución Francesa no es solamente una revolución estructural, sino que es una revolución fundadora, digamos, fundacional, ¿no? Por eso que cuando Kant, ¿no es cierto?, que fue contemporáneo de la Revolución Francesa, cuando Kant reflexiona sobre la Revolución Francesa, dice Kant, esto que está ocurriendo no está ocurriendo solamente en Francia, sino que está ocurriendo en la historia de la humanidad, ¿no? Y va a quedar grabada en la memoria de la humanidad, ¿no? Lo dice Kant siendo contemporáneo de la Revolución. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando decimos, ¿no?, todavía a modo de hipótesis, ¿cierto?, que la revolución es la esencia de la política moderna, se nos instala otro concepto, junto con el concepto de revolución, el concepto de Estado. O sea, el Estado es una figura esencial a la política moderna, en cualquiera de sus formas, ¿no? Y por lo tanto, toda transformación de la realidad pasa por, toda transformación fundamental, estructural, pasa por el Estado. Entonces, hoy día la crisis de la modernidad, referida por ejemplo a la política, ¿no?, la crisis de la modernidad, agotamiento de la modernidad, fin de la modernidad, etcétera, tiene que ver justamente con la crisis o agotamiento del concepto de Estado, ¿no? Eso no significa que el Estado, el debilitamiento del concepto de Estado no significa que el Estado se haya debilitado, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Hoy día parece bastante poderoso como instrumento, digamos, del neoliberalismo, eh, pero es una idea que se impone de facto, ¿no? Ya no es una idea que forme parte de nuestra concepción del ser humano, sino que es cada vez más evidente, digamos, queda cada vez más desnudo, más desnuda, ¿no?, la dimensión de violencia instituida, ¿no es cierto?, que es inherente al Estado. Entonces, el, el, la crítica de la idea de revolución pasa por una lectura, ¿no?, en el caso del capítulo en el que abordo esto, una lectura de una polémica que se produce en un determinado momento en Argentina, a partir de un texto del Barco, ¿no?, en donde Oscar del Barco, sostiene que no es
que de ninguna manera se justifica la muerte en la política, ¿no? O sea, que la muerte no puede ser un instrumento, ¿no? La muerte no puede ser un medio, ¿no? Esa es una idea muy potente y muy compleja, ¿no? No es una idea no es una idea, ¿cómo se puede? No es el intento por introducir una cierta moral o una cierta ética en el conflicto, ¿no? Es una idea mucho más compleja que, como tú dices, ahí está, bueno, intento desarrollarla en profundidad. Pero tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, Badiou, ¿no? Alain Badiou, filósofo francés contemporáneo, ¿no? Actual, también en una de sus críticas a ciertos desenlaces políticos que han tenido las revoluciones, dice: el problema que ocurre ahí es que el sujeto que se está emancipando, una vez que llega al poder, se mimetiza con lo que era el sujeto que lo sometía, digamos. Entonces, al mimetizarse con él, hace uso del poder, replica, ¿no? La misma forma del poder, ¿no? Es la lectura que él está haciendo de lo que se llamó en su momento los socialismos reales, ¿no? Pero la idea de revolución no, como digo, no desaparece. Eh, hago un comentario en algún momento también en el libro a propósito de este tema, de lo que fue la revuelta. La revuelta, bueno, es algo que ocurrió en el mundo, pero nos interesa especialmente la manera en que se dio en Chile, a propósito del borrador constitucional, ¿no? Que se sometió a votación. ¿Te parece si hago un breve comentario sobre eso, Sí, por favor. Fernando? Claro, allí muy rápidamente se interpretó, y no digo que haya sido un error, sino que, bueno, los hechos nos conducían a eso. Se interpretó la revuelta como la demanda de un cambio estructural, ¿no? Lo que llamaríamos más técnicamente un cambio estructural en la sociedad chilena. Y esa demanda de un cambio estructural tendría que ser un cambio revolucionario, ¿no? Un cambio revolucionario. Ahora, esa idea, esa interpretación de la revuelta, y que, como digo, en el momento era muy ajustada, ¿no? Porque todo el país estaba tambaleándose, ¿no? Entonces, claro, son las AFP, era un problema con las ISAPRE, las pensiones, etcétera, pero el país no se estaba, digamos, no estaba colapsando para cambiar la ley de ISAPRE, digamos, ¿no? Era una cosa mucho más fundamental, ¿no? Y por lo tanto se entendió que la revuelta tenía un coeficiente revolucionario. Y la pregunta entonces fue: ¿cómo traducir políticamente ese coeficiente revolucionario? Y la traducción política más a la mano, yo diría casi de sentido común, es una nueva constitución. Entonces, de ahí se instala como naturalmente, ¿no?, la idea de que la revuelta debía conducir al cambio de la constitución. ¿Y qué pasó? Que la constitución fue rechazada. Y fue rechazada porque habían dos articulados, por así decirlo, dentro de los que se proponían. Habían algunos que tenían que ver directamente con cuestiones de desarrollo social, de desarrollo económico. La idea era formas de desarrollo que no tuviesen un pilar, ¿no?, en el endeudamiento individual, etc. Pero habían otras propuestas, otros elementos, digamos, dentro de este borrador que hablaban de algo más, ¿no?, de algo más fundamental, ¿no? Yo diría incluso algo que iba más allá de la política. Tiene que ver con el medio ambiente, tenía que ver con el cuidado de la naturaleza. Entonces se hablaba de la naturaleza como un sujeto de derechos, ¿no?, cosa que escandalizó a muchos, ¿no? Había muchos conceptos importantes del pensamiento de género incorporados también en este proyecto. Entonces, este otro articulado, ¿no?, que me interesa especialmente, no estaba proponiendo cambios, ¿no?, cambios, reformas, correcciones, ¿no?, en la forma de desarrollo económico, social del país, sino que estaban proponiendo un cambio en nuestra forma de vivir, que es una cosa mucho más fundamental. Entonces, la vía chilena, parafraseando, ¿cierto?, lo que fue la vía chilena al socialismo, ¿cierto?, la vía chilena al socialismo fue
la democracia, que fue algo inédito en el mundo. Y bueno, la vía chilena hacia una nueva forma de vivir era, una vez más, el cambio de la Constitución. Y eso fue rechazado por un porcentaje importante de la ciudadanía. No fue un porcentaje menor, ¿no? Y eso también es muy relevante tenerlo presente cuando uno analiza esto. Por lo tanto, si uno vuelve a la revuelta y con la idea que tuvimos en ese momento, ¿no? De que la revuelta tenía un coeficiente revolucionario y el mensaje de fondo era otra forma de vivir es posible. Nos devolvemos a la revuelta después de este rechazo contundente y creo que hay que leer de otra manera el mensaje si es que lo había, digamos, ¿no? El mensaje ya no es otra forma de vida es posible, sino que el mensaje era esta forma de vida no es posible, pero no sabemos si hay otra forma de vida que sea posible, pero esta no es posible y por lo tanto el coeficiente de la revuelta era fundamentalmente la negatividad, ¿no? O sea, era un gran no. Bueno, hay un capítulo del libro que está dedicado al grito y que tiene que ver justamente con esto. Bueno, de hecho estamos hablando con Sergio Rojas, él es filósofo, profesor de la Universidad de Chile. Ahí está el libro, El asco y el grito, la violencia más acá de la representación. Y hay otro punto interesante también en el libro, que tú lo tratas, que a propósito de lo que comentabas, del tema de 2019, ¿no es cierto? Eso es, podríamos así decirlo, el tema de la culminación, ¿no es cierto? Cuando hace explosión este sistema. Pero tú lo tratas acá, en la página 144 en adelante, que es la violencia originaria, y tomas de hecho la escritura de Gabriel Salazar, que podría ser así, dar una explicación, no sé si total, pero sí hay una representación de la violencia. ¿Por qué tomar a Salazar y también por qué lo llamas originaria, violencia originaria? Sí, me interesa mucho el discurso, ¿no? de Gabriel Salazar. Y yo hablo, a ver, yo analizo la propuesta de Salazar, la lectura, ¿no es cierto?, que hace Salazar de la historia de Chile en general, y desde allí la bajada hacia distintos acontecimientos, entre ellos, por supuesto, la revuelta. Esa lectura es una lectura bastante polémica al interior del circuito de historiadores, ¿no? Yo no soy historiador, ya ahí es bastante polémica, ¿no? No estamos hablando solamente de una polémica con los historiadores de derecha en nuestro país, sino que al interior de los historiadores de izquierda. Yo diría que incluso esos son los que se pronuncian de una forma más crítica, ¿no?, respecto a los planteamientos de Gabriel Salazar, ¿no?, más que los historiadores de derecha, ¿no? Entonces, Fernando A., Jocelyn Hall, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo tomo los textos de Salazar, algunos de los textos fundamentales de Salazar, respecto a lo que sería su concepción de la historia, lo tomo como escritura. Hablo de la escritura de Gabriel Salazar. No estoy hablando de su tesis, no lo estoy evaluando como una lectura historiográfica, ¿no? Sino que como una escritura, es como si fuese una especie de poética de la violencia, ¿no? Entonces, una de las cosas más polémicas del concepto de la concepción de la historia de Salazar es su concepto de pueblo. El concepto de pueblo en Salazar, bueno, habría que detenerse mucho tiempo en esto, digamos, pero lo abordo muy, muy puntualmente, ¿no? El concepto de pueblo en Salazar, algunos críticos han dicho que se acerca a una suerte de esencialismo. ¿En qué sentido? En el sentido de que desde el concepto de pueblo que desarrolla Gabriel Salazar, se plantea una crítica muy, muy radical y sistemática, ¿no? O sea, constante, permanente, a la democracia entendida como democracia representativa. El pueblo no puede ser representado, no puede hablar otro por el pueblo. En ese sentido hay una crítica. Eso yo diría que es uno de los elementos fundamentales, ¿no?, a la hora de abordar la concepción de la historia en Gabriel Salazar, enfatizando, como decía, su producción escritural. El pueblo no puede ser representado, ni siquiera por los partidos de izquierda.
Eso, lo que hacen los partidos de izquierda, dice Salazar, en más de un lugar, ¿no? Lo que hacen los partidos de izquierda es, al representar, ¿no?, al pueblo, lo hacen ingresar en la lucha por el poder. Un poco lo que conversábamos recién, ¿no?, en la lucha por el poder, en la lucha por el Estado. Entonces, esa concepción, esa crítica, ¿no?, de Gabriel Salazar a la democracia representativa implica también una crítica a la noción de Estado, tal como la hemos heredado, por así decirlo, y no solamente cruza institucionalmente la historia de Chile, sino que es esencial a nuestro concepto de historia de Chile. Entonces, el pueblo aparece y desaparece. El pueblo en determinado momento aparece, se produce una gran crisis, el pueblo es brutalmente reprimido, ¿no?, en distintos momentos de la historia, es brutalmente reprimido, pero el orden no vuelve a donde estaba antes, sino que producto de este acontecimiento, de esta catástrofe, muchas veces una catástrofe humana incluso, se producen cambios fundamentales. Ahora, ¿quiénes son los autores de esos cambios fundamentales? Es decir, ¿cuáles son las autorías que la gran historia consagra? Aparecen los grandes estadistas, los grandes intelectuales, politólogos, etc. Entonces, desde la escritura de Salazar, ¿qué es lo que se dice? Ese cambio se produjo porque el pueblo emergió. Pero el Estado reacciona, se pone al día, por así decirlo, y son nuevamente el Estado el que, bajo ciertos nombres, se autoriza, ¿no?, a sí mismo como el agente de la historia. Entonces, el agente de la historia, el único agente de la historia, dice Salazar, es el pueblo. Todo lo otro es una resistencia contra la fuerza historicista del pueblo. Pero luego de la represión, como decía, lo que viene es este ajuste, esta puesta al día en la historia, y nuevamente el pueblo desaparece. La tesis de Salazar, la idea de Salazar, es que el pueblo es siempre el mismo. Hay una especie de mismidad, ¿no?, que aparece y desaparece. ¿Desde dónde viene esta violencia? Y ahí, y con esto termino la respuesta a este problema que me plantea Armando. ¿Desde dónde viene esta violencia? ¿Desde dónde nace esta violencia? Y ahí encontramos un texto muy importante, no solamente muy importante, yo diría que es un texto absolutamente clave para entender la concepción de la historia en Gabriel Salazar, y que es un texto que nace de una conferencia, y que es el texto sobre los guachos, ser niño guacho en Chile. Entonces, es allí donde está la violencia originaria. Los niños en el bajo pueblo, ¿no?, son abandonados por sus padres, el varón, digamos, ¿no?, que va dejando hijos, dice Salazar, por todos lados, ¿no?, y va de un lado a otro. Los abandona. Están al cuidado de la madre, pero la madre, si pudiera, y de hecho muchas veces lo hace, también los abandona. Entonces, los niños se encuentran solos en la calle. Y en la calle se encuentran con otros en la misma condición. Son los niños que se organizan entre ellos, ¿no?, viviendo debajo de los puentes, en los campos, etc. Expuestos a toda clase de violencias. Entonces, lo único que tienen es a otros como ellos. Entonces, dice Salazar, en este pequeño libro, Ser niño guacho en Chile, dice, en el guacho está el surgimiento, ¿no?, de la conciencia del pueblo chileno. Esa sería la escena originaria, por así decirlo, de la violencia, ¿no? Bueno, y hay múltiples implicancias a partir de esa idea, ¿no? Pero es una idea muy, muy potente que en algún momento formaba parte de otro capítulo y fue creciendo, y dije, no, esto es un capítulo. Pero insisto, no es un capítulo sobre la historiografía de Gabriel Salazar, sino sobre su poética, podríamos decir, ¿no?, una suerte de poética de
de la violencia, y por eso que hablo más bien de la escritura de Salazar y no tanto de su tesis. Estamos hablando con Sergio Rojas, autor de este libro. Ahí está El asco y el grito, de Paidós, que es parte de Editorial Planeta. Eh, Haciendo como un resumen, Sergio, también lo interesante del libro es que cruza distintas disciplinas, por así decirlo: filosofía, literatura, la historia, con Gabriel Salazar, por ejemplo. ¿En qué punto crees que está hoy día la violencia en Chile, no como concepto, sino como tú lo decías, de manera estructural? ¿Cómo se estructura hoy día la violencia y no sé si tienes alguna proyección de lo que podría ser el resultado de esa violencia estructural en nuestro país? Bueno, yo creo que un concepto que venimos discutiendo como país, digamos, ¿no? En la academia y también fuera de la academia, es el concepto de malestar. A mí el concepto de malestar, algunos ya lo han desechado, a mí me hace, no solamente me sigue haciendo sentido, sino que me hace mucho sentido, ¿no? Yo usé el concepto de malestar por primera vez el año 2006, inaugurando un congreso latinoamericano sobre ciudadanía en el Centro Cultural La Moneda, en el primer gobierno de Michelle Bachelet. Me pidieron que hiciera la conferencia inaugural y yo propuse el título Estéticas del Malestar. Y en ese momento no se hablaba mucho del malestar. Bueno, ahora el malestar adquirió carta de ciudadanía, digamos, en los conflictos con los cuales convivimos habitualmente. ¿Qué es el malestar? El malestar es una insatisfacción, pero no es cualquier insatisfacción, no es la insatisfacción que tenemos por la carencia de un objeto determinado, de una determinada necesidad insatisfecha, sino que es una insatisfacción ante la totalidad de la existencia. El malestar, en ese sentido, no se puede traducir a necesidad. Cuando traducimos el malestar a necesidad, hay un alivio. ¿Por qué? Porque en ese momento logramos identificar cuál es la causa del malestar. O sea, qué es lo que necesitamos, qué es lo que nos falta, o qué es lo que nos sobra y que habría que sacarlo, eliminarlo. Pero el malestar, en su esencia, por así decirlo, no es una necesidad, sino que es una insatisfacción, como digo, ante la totalidad de la existencia, ¿no? Incluso es una insatisfacción ante el modo en que hemos organizado la existencia. Entonces, ese malestar trasciende lo que sería una característica, en fin, psicológica, ¿no? Sociológica. Es un elemento estructural de nuestra forma de vida, en donde estamos sometidos a lógicas, a fuerzas, a procesos que desbordan la política, la representación. Mencionemos solamente dos: la globalización del capital financiero, por ejemplo, y otro, la informatización del planeta en redes digitales. Son dos transformaciones enormes, estructurales, ¿no? Si a eso le agregamos lo que va a pasar con la inteligencia artificial, ya esto es totalmente irrepresentable, ¿no? Pero no estamos hablando del viaje a la Luna, ¿no? De la carrera espacial, de cosas que ocurrían en otro lado y que uno podía interesarse o no. Estamos hablando de algo que cruza nuestra existencia cotidiana, ¿no? Normalizada. Entonces, este malestar es el que en determinado momento estalla, ¿no? Explota. Eh, yo diría que eh, el problema, y es una de las variables, digamos, a considerar a la hora de explicarnos por qué la revuelta no tiene un coeficiente revolucionario, y es que el malestar está encapsulado individualmente. Entonces, aunque explote, ¿no? Claro, en ese momento en que el malestar explota, en que estalla, ¿no? En la calle, entonces viene la expectativa de la comunidad perdida, ¿no? La expectativa de, si los partidos políticos están en crisis, ¿no? Bueno, de nuevas formas de asociación, de alianza, ¿no? De todo lo que se denomina bien, ¿no? Las políticas de identidad, nuevas formas de reconocernos, en fin. Pero, ¿cuál es el problema? ¿No? Que habitamos, ¿no? Una forma de vida que nos ha instalado como dispositivo irreductible la individualidad. Entonces, creo que una buena y triste expresión de eso son, en buena medida, las redes sociales. Las redes sociales que son
Como decía en algún momento Byung-Chul Han, son redes de indignación. No son un lugar en donde, desde donde, ¿no?, se vaya a transformar la sociedad. Son más bien redes de indignación. Entonces, nos juntamos, sintonizamos entre nosotros, pero sintonizamos para compartir nuestra indignación, nuestra rabia. No voy a dar ejemplos concretos, pero si uno ve cosas que han ocurrido recientemente, incluso cosas con las cuales uno podría estar de acuerdo, en el sentido de que son cosas que no debieran ocurrir, etcétera, ¿no?, pero se transforman en pretexto, ¿no?, para que de pronto todo el mundo concentra una especie de odio ante tal o cual persona, por lo que dijo, por lo que hizo, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que vivimos un tiempo peligroso, ¿no? Es un tiempo muy, muy peligroso. Y eso es lo que yo denomino en una parte del libro el tiempo del fin. El fin no es algo que va a ocurrir, ¿no?, que va a ocurrir en 10 años más o en 100 años más. El fin es algo que ya está ocurriendo. Eh, pensamos que el fin no ha llegado porque las instituciones siguen funcionando. Pero yo lo que propongo ahí es otro concepto del fin, ¿no? Las instituciones siempre van a estar funcionando, no van a dejar de funcionar. No vamos a llegar al escenario de Mad Max, ¿no?, de un escenario post-apocalíptico, ¿no?, o distópico. Eh, entonces, en ese sentido, algo que refiero en el libro, eh, a propósito de lo que plantea, ¿no es cierto? O sea, que se puede hacer o que se puede esperar, ¿no?, si no lo peor. Yo diría que mi esperanza, ¿no?, mi expectativa, porque las expectativas son de corto plazo y respecto a esto no tengo, no es algo que se vaya a dar a corto plazo, pero mi esperanza es una progresiva conciencia respecto al hecho de que lo esencial a la vida humana es la precariedad. No de determinadas vidas humanas, aquellos a los que le está yendo mal en la competencia neoliberal, sino que es esencial a toda vida humana. Como dice Judith Butler, por el solo hecho de nacer, llegamos a la precariedad. La diferencia está en que algunos son auxiliados y otros no. Entonces, una progresiva conciencia de la precariedad, de la finitud, es lo único que podría conducirnos, creo, a recuperar un sentido de la hospitalidad, ¿no? La hospitalidad que no es la hospitalidad no es la bienvenida a la persona que estamos esperando. La hospitalidad es acoger a aquel que se presenta sin haberse anunciado, como dice Derrida. Ahí la hospitalidad es difícil, ¿no? Y en el mundo que estamos viviendo, que es un mundo muy difícil, la hospitalidad pasa a ser algo fundamental, ¿no? Termino con una idea, este problema que planteas, ¿no? Hoy día la paradoja, ¿no?, es que las democracias parecen consolidarse en el mundo. O sea, nunca antes tuvo la democracia como democracia representativa, institucionalmente establecida, fue tan dominante, ¿no?, hegemónica como ahora. Y sin embargo, la violencia no ha cesado. Incluso encuentra nuevas formas de legitimación. ¿Qué es lo que ha sucedido? La gran bandera de la democracia es la libertad. Y hoy el agente privilegiado de la libertad es el mercado. Libertad para consumir, libertad para elegir, incluso libertad para expresarse. Eso hace que podamos tolerar el pasarlo mal, ¿no? La paso mal, pero tengo la posibilidad de expresarme. Ya no es como hace 40 años atrás, carta al director si es que me la publica, ¿no? Hoy día las redes sociales hacen posible que uno pueda expresar en todo momento lo que está sintiendo. La pregunta es, ¿qué pasó con la igualdad? Pareciera ser que la igualdad se quedó en el siglo XX. Se transformó, hoy día se habla de ella en términos despectivos como igualitarismo, ¿no?, remitiéndola a lo que fueron los estados socialistas. La igualdad quedó atrás y la libertad hoy día campea de la mano del mercado. Dos preguntas, con eso termino. La primera pregunta es, ¿cómo fue que la libertad y la igualdad se transformaron en valores antagónicos? Eso es muy curioso, ¿no? Y la segunda pregunta, ¿qué pasó con el otro concepto?
Hablábamos de la Revolución Francesa hace un rato como escena fundacional de la política moderna. Los conceptos eran tres: libertad, igualdad y fraternidad. ¿Qué pasó con ese concepto? Ese concepto prácticamente ha desaparecido. Yo creo que allí hay también algo que va a empezar, y creo que ya está empezando a hacerse presente en la política y también en el pensamiento, que es el anarquismo, nuevas formas de anarquismo. La bandera del anarquismo es, por lo menos el que me interesa, es la fraternidad. Sergio Rojas es autor de este libro, El asco y el grito de Paidós, parte de Editorial Planeta, la violencia más acá de la representación. Sergio, bueno, quedó mucho por conversar, pero obviamente la gente que va a leer el libro va a complementar esta conversación con la escritura de, de nuestro autor, hoy día invitado, Sergio Rojas, filósofo, profesor además de la Universidad de Chile. Te agradezco el tiempo, gracias por el libro y también por la conversación, Sergio. Muchas gracias, Armando, por la invitación, y la verdad es que disfruté bastante este encuentro. Gracias.